Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos en nuestro segundo vídeo de esta sección de Roleando y volvemos a estar con Iván. Hola Iván, ¿qué tal estás? Hola Adolfo, ¿qué tal? Hola aventureros. Pues nada, aventureros, hoy vamos a hablar un poquito de todos esos elementos, mecánicas que tenemos en los juegos de rol, ¿verdad Iván? Y que necesitamos conocer sobre todo si nos queremos iniciar en esto de los juegos de rol para ver cuál o qué juego de rol se ajusta más a nuestra manera de ser, a nuestros gustos, ¿verdad Iván? Ujú. Pues todo tuyo, Iván. Bueno, pues resulta que he visto Stranger Things, he visto otra serie, lo que sea, y me apetece jugar un juego de rol, tengo curiosidad, ¿vale? Eh, lo- Puedo ir a una tienda, ¿vale? Y probablemente en las tiendas que tienen estos juegos, no las generalistas, ¿no? Sino tiendas especializadas, me van a ayudar, me van a orientar bueno, pues os van a decir un poco lo que os voy a transmitir ahora. Pero bueno, nosotros como estamos empezando con el canal, creemos que es muy interesante poner pues las cosas básicas que presenta un juego de rol antes de meterme ya en el juego de rol que he elegido. ¿Vale? Entonces, claro, Dungeons and Dragons es el juego de rol que más se juega en todo el mundo, el más conocido, fue el primero que se hizo, pero hay muchas otras alternativas, hay unos juegos maravillosos, ojo que a mí me gusta mucho Dungeons and Dragons, ¿vale? Pero, entonces, si yo quiero jugar al rol, lo primero que tengo que pensar no es en qué juego quiero, sino qué es lo que quiero vivir, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, tengo que buscar primero un género que me gustaría vivir, ¿no? Que me gustaría pues desarrollar una historia en ese género. A partir de aquí, bueno, voy a hablar indistintamente de género-tono, aunque no es exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. A mí me puede gustar el género de terror, pero luego el tono va a ser diferente, ¿no? Podemos un slasher, ¿no? Puede ser un survival horror. Hay muchísimos tonos, muchísimos tipos dentro de muchísimos subgéneros, perdón, dentro de ese género. Entonces, lo primero que tendría que pensar es qué me apetece vivir. Me apetece vivir pues un juego realista, un juego heroico. Quiero vivir una fantasía, claro, pero dentro de la fantasía no es lo mismo la alta fantasía, como podría ser El Señor de los Anillos, ¿vale? O Espada y Brujería, como podría ser Conan, ¿no? Es una ambientación mucho más sucia, mucho más peligrosa, no hay magia por todos lados, la magia es muy peligrosa, entonces ahí me tengo que plantear qué es lo que quiero, o igual quiero uno de investigación, pero puede ser que dentro de investigación no quiero enfrentarme a horrores cósmicos como podría ser la llamada de Chulu, sino que me gustaría que sea investigación y ya está. Entonces, eso es lo primero que tengo que pensar. Quiero una aventura pulp, ¿no? Rollo Indiana Jones, así de aventurillas. Quiero vivir terror, pero terror personal, terror cósmico, frente a poderes con los que yo no puedo combatir. La fantasía que os he dicho. Entonces, lo primero que tendría que pensar es eso, ¿no? ¿Qué es lo que me apetece? Y A ti, entiendo. Adolfo, ¿qué es lo que te gustaría jugar, por Bueno, ejemplo? creo que ya lo hemos hablado tú y yo, se lo Sí, vamos a contar a los aventureros. A mí me encanta la investigación. Me encanta ¿vale? la investigación. Eso no quita que nos aparezcan monstruos. Ya sabes que la temática Lovecraft me gusta muchísimo. Y yo me iría por un juego de eso, de investigación, en el que te puedan salir pues algún tipo de monstruo con el que tener que luchar. Esa sería la temática que a mí me atraería más para empezar a jugar. ¿Vale? Pues entonces tendríamos investigación con un poquito de terror y demás, ¿vale? Y ahí pues tenemos varias posibilidades. Perdona, ¿qué vas a decir? ¿Qué te corta? No, que te estaba diciendo que a colación de todo esto que nos estás contando, yo creo que aquí es súper importante, depende del tipo de juego que cojas, la ambientación que tú generes, ¿no? Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, una vez que yo ya tengo idea de lo que quiero jugar, lo que me van a ofrecer muchos juegos de rol son ambientaciones especiales, ¿vale? Luego vamos a hablar de los sistemas y hay algunos que son genéricos. Uh -huh. Yo te doy este paquete de reglas, este sistema, y lo vas a ambientar como tú quieras. Pero luego va a haber muchos juegos de rol, como veremos en próximos vídeos, que nos van a dar esa ambientación. ¿Qué es la ambientación?
pues nos van a informar de cómo es el lugar donde se desarrolla la acción, en qué momento, la ambientación de esos terroristas, por ejemplo, que es una ambientación en la actualidad y es de terror, ¿vale? Y de investigación, no es lo mismo que tenemos en la llamada de Chulu o en el rastro de Chulu, ¿vale? Que se desarrolla en, bueno, digo Chulu y porque cada uno lo dice como quiere, ¿no? Que nos meteríamos más en los años 20. En los años 20, años 30 con el rastro, luego tenemos algunos época victoriana, entonces ahí vamos a tener todas esas alternativas, esas ambientaciones, ¿no? ¿Qué es lo que me da una ambientación? Pues me va a dar un entorno, un lugar, cómo es la gente, pues muchas veces en incluso, un entorno... Perdona que te corte, incluso cómo reaccionar tú como jugador, ¿no? Claro, por ejemplo, me van a dar muchas veces clases o profesiones típicas de ese momento, cómo hacer desde conseguir un automóvil, cuánto costaban las cosas, etcétera, etcétera. Y eso ya el máster y los jugadores lo van a ir gestionando, ¿no? Otro ejemplo, que nos podemos ir hacia adelante, al futuro. No va a ser lo mismo una ambientación de ciencia ficción pura, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo Dune que Blade Runner, ¿vale? Que nos estamos moviendo en un cyberpunk, una cosa así. Pues eso es lo siguiente que yo tengo que pensar. Entiendo que todos aquellos juegos futuristas te da una cierta licencia poética que a lo mejor no te da el estar metido en un juego ambientado en los años 20, que ya está, la parte histórica está un poquito más cerrada. Sí, muchas veces los juegos estos que transcurren en la Tierra, ¿no? Por así decirlo, en nuestro pasado, pues siempre te dan una cronología, te dan una serie de acontecimientos y eso también pues son muy interesantes. Todas estas partidas históricas en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Revolución Francesa, por ejemplo, pues también son muy interesantes de jugar. ¿Vale? Entonces, tenemos esa ambientación que hemos creado y ahora tendríamos una serie de sistemas y mecánicas, ¿no? A la hora de actuar, no es lo mismo un juego que lleve dados, otro que no lo lleve. Efectivamente. Los juegos de rol, aparte de ese género, tono, ¿no? que hemos comentado y esa ambientación, uno de los factores muy importantes es el sistema. ¿Vale? El sistema va a ser más o menos como un paquete de reglas, ¿no? Cómo se juega a este juego. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo llevo un personaje y soy un hacker, ¿no? Quedándonos por esto. Pues yo me voy a infiltrar y voy a utilizar sigilo, ¿vale? Y luego voy a llegar a ese ordenador central y voy a utilizar mi habilidad de hackeo. Claro, si para utilizar sigilo voy a utilizar una serie de reglas, pero luego hackeo unas reglas que no tienen nada que ver, pues me va a resultar mucho más difícil aprender a jugar a ese juego, desarrollar esa forma de jugar, etcétera, etcétera. Entonces, los juegos de rol se suelen basar en un sistema, que luego cada juego puede variar. Os pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos D20. Pues D20 ha habido... al principio de Dungeons & Dragons no era exactamente, pero luego a partir de la tercera edición decimos que, o sea, el sistema es D20. Cuando yo quiero hacer una acción, voy a tirar un dado de 20 caras y si supero la dificultad que me ha puesto el director de juego o de la armadura para impactar o lo que sea, si igual o supero, tengo éxito. Luego tenemos otros como el BRP de la llamada de Chulo, que sería con un dado de 100. ¿Vale? Más o menos son mecanismos, cada uno tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿vale? Pero digamos que los juegos de rol generalmente se van a asociar o van a presentar uno de estos sistemas. Y hay muchos, ¿vale? Y hay pequeñas variaciones. Entiendo que cuanto más dependamos de los dados, pues evidentemente nos iremos a un juego más azaroso, más complejo o complicado en función de lo que nos vayan saliendo los dados y que también orientará un poquito el máster, ¿no? A la hora de poder llegar a la consecución de cosas. Sí, bueno, el máster siempre va a ayudar y a facilitar a los jugadores con el tema de las reglas y las normas y demás, porque a veces son bastantes, ¿no? Veremos algunos ejemplos de juegos que no llegan a 100 páginas y otros que superan las 300, ¿vale? Entonces, ahí el máster nos va a ayudar y va a ir estableciendo, nos va a ir guiando qué es lo que
tendríamos que aplicar según nuestra narrativa, ¿no? Según lo que vayamos nosotros desarrollando. Y de cara a la creación de personajes, entiendo que muchas veces los personajes nos vienen dados como jugador, ya nos dan nuestro personaje con nuestra historia y nuestras características, pero en otros juegos nos los podremos crear nosotros. Y ahí vendría la gran pregunta. No me puedo crear el super personaje con todos los puntos al máximo. O sea, esto es una cuestión de tengo tantos puntos para asignar en las destrezas que pueda tener el personaje, ¿correcto? Claro, te voy a hacer una pregunta, Dime. ¿vale? Imagínate que fuese Superman. Pues quizá la primera semana sería divertido, el primer mes también, pero llegaría un momento que o le metes un drama personal, una historia así, o ningún villano va a poder competir contigo a no ser que tenga toneladas y toneladas de kriptonita. Digamos que esta es un poco la dinámica de todo buen juego, ¿no? Que es lo suficientemente difícil para que te plantee un reto, pero asequible para que no te frustre. Sí, es un poco la idea, ¿vale? Claro, en el momento que tú dependes de tiradas, pues puede ser que tengas una buena tarde o una mala tarde, ¿no? Pero la parte positiva de los juegos de rol es que ahí está el director de juego un poco para gestionar, ¿no? Y de hecho hay algunos juegos que te van a permitir modificar esas tiradas, ¿no? Si estás buscando algo que no sea tan crudo, ¿no? Que sea un poquito más heroico, pues igual puedo tener puntos en el que me permitan repetir esa tirada o tener éxito automático. ¿Vale? Como, por ejemplo, esos terroristas, ¿no? Que hablábamos que las mecánicas tenían ciertas habilidades los personajes y que para ciertas cosas no necesitas ni siquiera hacer una tirada de dados. Claro, efectivamente. Si nosotros vemos pues cualquier de estas series procedimentales, ¿no? ¿Cómo se llaman esto de Nueva York y, bueno, la típica serie de detectives, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el nombre. Esta serie de detectives, pues los protagonistas recogen siempre las pruebas. Nunca se les escapa un cuchillo que está debajo del sofá, obviamente. Rollo CSI. Rollo CSI, gracias. Pues lo que buscan esos terroristas con su sistema, el sistema Gunshot, por ejemplo, que es un sistema especial, es que esas pistas siempre las tengas y ahora forma parte del jugador, es el que tiene que encajar esas piezas para formar ese puzzle, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, tenemos distintos sistemas, hay algunos que son más complejos y hay otros que son más sencillos. Esto es un factor importante, aunque nosotros hemos empezado hablando del tono, del género, la ambientación, el sistema puede hacer que un juego con una ambientación maravillosa, con el tono que te encanta, no termines de jugar o que dejes de jugar a él rápidamente. La alternativa que puedes tener es, mantengo esta ambientación que me encanta, este tono, cojo un genérico, lo adapto a un sistema y demás, pero no sería lo ideal. No sería lo ideal. Claro. Y en cuanto a tipos de partidas que tenemos, que nos... Sí, antes, perdona, sí. Alfo, quería comentar una cosa. Dentro de ese sistema, ¿vale? Vamos a tener distintas mecánicas, ¿vale? Distintos mecanismos que vamos a poder utilizar como directores de juego o como jugadores. Es muy importante que esas mecánicas se adapten a la ambientación, a lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Si yo quiero llevar una fantasía heroica, si quiero llevar a jugadores heroicos, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Posibilidad de modificar las tiradas. Si yo quiero buscar un terror, ¿qué mecanismo tengo yo? ¿No? Pues, por ejemplo, la llamada de Cthulhu o de Chulu tiene un sistema de cordura y te va mostrando cómo tu personaje va perdiendo la cabeza y frente a esos horrores cósmicos que no entran dentro de su visión de la realidad, pues cómo se va volviendo loco. Entonces, esas mecánicas son muy importantes y es lo que hace especial que distintos juegos de rol con un mismo sistema te den tonos, te den géneros diferentes, ¿vale? Y efectivamente, lo que estabas comentando, hay distintos tipos de partidas según su duración y lo que queremos conseguir. En un principio vamos a tener tres tipos de partidas, ¿no? Los one-shots, que van a ser partidas de una única sesión, ¿vale? Un one-shot se puede convertir
en muchísimas horas, pues tío, no sería la primera vez que un one shot que iba a durar 4 horas al final dura 3 años, pero bueno, en un principio sería así, ¿vale? One shot son partidas cortas, ¿vale? 3 horas, 2 horas, 4 horas, pues por ejemplo online, pues podrían ser 2 sesiones online de 2 horas y media, una cosa así. Y es muy interesante lo que comentabas antes de los personajes pregenerados. Si yo quiero hacer una partida corta, pues igual no me voy a tirar 1 hora y media haciendo un personaje. Entonces tengo ya mis personajes hechos, ¿vale? Que pueden venir con la propia aventura o que pueden hacerlo el director de juego, ¿vale? Luego un punto intermedio estarían las aventuras, ¿vale? Las aventuras van a ser historias que se van a desarrollar en un punto intermedio, ¿no? Pues podríamos estar hablando de entre 5, 15 sesiones de juego, una cosa así, dependiendo también mucho de la duración de las sesiones. Y luego vamos a tener las campañas. Las campañas son partidas, historias de larga duración. ¿Vale? Cuando digo larga duración, pues puedo estar hablando de años. Si quedo una vez a la semana, por ejemplo, en sesiones de 3 horas, pues me puede durar 1 año y medio, 2 años, pues parando, ¿no? Que si navidades y demás. A ti, Adolfo, ¿qué es lo que más te llamaría la atención, ¿no? One-shots, aventuras o campañas. Pues yo creo que me llamaría muchísimo la atención el tema de la campaña, pero también por una cosa que creo que se podría hacer, y si no me corriges, sería la evolución de tu personaje. Correcto. El ir evolucionando ese personaje, ver cómo va creciendo, ver cómo se va modificando en función a los sucesos que le van ocurriendo. Y yo creo que a mí me llamaría muchísimo la atención el poder meter en una campaña de un juego que me guste mucho y alargarlo en el tiempo y ver esa evolución de los personajes. Ahí es muy interesante la evolución de los personajes y la relación entre los personajes, ¿no? Cómo puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y sobre todo, esto como director de juegos es muy interesante porque te da mucho tiempo a ir sacando todo ese trasfondo, toda esa historia que va surgiendo de cada uno de los personajes, incluirlos en la campaña, ¿no? Y que realmente haya un vínculo emocional por parte de los personajes, pero también de los jugadores hacia esa historia, ¿no? Vemos en muchísimas películas que de repente resulta que el asesino era un antiguo amigo del colegio, por ejemplo, o una historia de estas. Punto para las campañas, ¿vale? Los one-shots, pues los one-shots también son muy interesantes, ¿vale? Entiendo que para iniciarse sería lo ideal. Yo creo que sí, sobre todo, pues, claro, pasa una cosa que como director de juego, si tienes un grupo de personajes, de jugadores, pues necesitas cierto compromiso, ¿no? Para desarrollar esa campaña. Entonces, bueno, pues tenemos los one-shots, ¿no? Que son partidas cortas y demás. ¿Se ve ese desarrollo de esos personajes? Pues evidentemente no tienes tiempo, pero eso te permite también jugar de una forma diferente. Juegas, no voy a decir más a lo loco, pero arriesgas más, porque tu personaje, ¿no? Pues si tú llevas con un personaje 1 año, no lo quieres perder. Pues no lo quieres perder. Y si lo pierdes, que haya merecido la pena, ¿vale? Entonces en un one shot, pues es un poco diferente y también tiene su parte entretenida. Y digamos que las aventuras estarían en un punto intermedio, ¿no? Eso también, para iniciarse también merece mucho la pena, ¿no? Porque puedes ver esa progresión de los personajes en un periodo de tiempo más cortito. Corto. Sí. Además hay muchas, ¿no? Todo esto que yo os estoy diciendo de one shot, de aventura y de campaña, eso lo puede generar de cero el director de juego o puede comprarlo o adquirir de forma gratuita en internet, de forma legal, y desarrollarlo, ¿vale? Jo, Iván, pues me ha encantado esta charlita, este vídeo, sobre todas las mecánicas, los géneros, los tonos.
y espero un próximo vídeo en breve para que nos traigas ya ejemplos concretos de juegos de rol que podamos ver y que podamos mostrar a todos nuestros aventureros. Sí, muchísimas gracias a todos. Sería muy interesante que en los comentarios nos pusieseis, pues, si os llama más la atención una campaña, un one shot, qué tipo de ambientación os gustaría Jugar. más o jugar. Así que nada, os leemos y gracias, aventureros. Pues gracias, aventureros. No olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita para estar informados de nuestros próximos vídeos y darle un fuerte like a este vídeo. Adiós, aventureros. Adiós.